Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un verdadero gusto saludarlos esta mañana de viernes. Concluimos una semana más, lo cual para nosotros es un gusto y un placer estar colaborando y hablando de todo lo que es el sector educativo en nuestro país y en el mundo tan importante, tan necesario en estos momentos. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, que no está en estos momentos, no obstante le mandamos un fuerte abrazo. Se ausentó hoy por un tema personal. Saludamos con mucho gusto a Griselda Yebra, aunque no esté, ¿por qué no, Ana Cris? Claro que sí, claro que sí. Y bueno, por supuesto te mando un fuerte abrazo donde estés. Ana Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Me da muchísimo gusto saludarte, pero sobre todo saludar a los que nos acompañan hoy en Interfaz, a todos los que siguen a la Agencia Informativa de Educación de México. Estamos terminando la primera semana de septiembre. Los invitamos a que se queden con nosotros en la próxima hora y media. Tenemos mucha información. Hoy, viernes 7 de septiembre, en Interfaz, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación emite consejos para resolver los problemas educativos de los hijos de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Es el tema de nuestro reportaje del día. Nos visita en Interfaz la profesora investigadora Luz María Hermoso Santamaría de la Universidad Autónoma Chapingo, con quien hablaremos sobre la mejora de condiciones de educación de niños jornaleros y migración laboral infantil. También nos acompaña en Interfaz el ingeniero José Treviño, director general de ECOSE, quien nos viene a platicar sobre el importante tema del reciclaje. Las cámaras de Interfaz estuvieron en Brasil en una cobertura especial y te presentamos un reportaje sobre la arquitectura de Sao Paulo. No te lo pierdas. Conoce una escuela con el nombre de nuestro país allá en Brasil, Escuela México. Es viernes y en Interfaz te damos las recomendaciones culturales para este fin de semana. Escoge tu actividad. Nuestra compañera Mildred Martínez, enviada especial en Querétaro, nos muestra todo lo que hay que saber del Hey Festival. Y en los deportes te mostraremos un reportaje sobre un libro del Tibio Muñoz, ganador de la medalla de oro para nuestro país en natación. Conéctate con lo mejor de la información en educación. Estás en Interfaz. Iniciamos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a iniciar con un tema importante. Seguramente ustedes han oído hablar de los trabajadores jornaleros, también están los trabajadores jornaleros migrantes, más o menos en este concepto. Inmigrantes no me refiero necesariamente que se van a los Estados Unidos o a otro país. Hay jornaleros migrantes también en nuestro propio país. Son familias que se desplazan de un estado a otro para buscar este tipo de trabajo que se refiere a las actividades del campo. Uno podría decir, bueno que existen estas alternativas. Sí, es cierto, pero también es cierto que esta migración comprende familias enteras que se desplazan de un estado a otro. En México más o menos hay más de 2 millones de jornaleros que trabajan en estas actividades, pero el 12%, por ser familia las que se desplazan completamente, hay 12% de niños que no desarrollan una actividad educativa. Y ahí está el punto central donde me quiero enfocar. Se requieren mayores esfuerzos para que estos jóvenes adquieran estas posibilidades de desarrollarse en sus actividades educativas. Porque también existe otro factor ahí, que es la deserción. También existe un gran alto porcentaje de los niños y niñas que forman parte de estas familias migrantes, que forman parte de este problema que se está desarrollando. Ahí debemos hacer hincapié en que estos jóvenes se les dé alternativas. Desde muy temprana edad, estos jóvenes que comprenden entre los 5 y los 12 años empiezan a trabajar en estas actividades de campo y esto, por supuesto, genera un retraso en las familias. Las niñas muchas veces, aunque no se meten en actividades del campo, sí se someten a actividades de casa, cuidando a los menores o haciendo actividades laborales. Ahí hay un problema que se tiene que empezar a revertir para darles más alternativas a estos jóvenes. Los estados con principales migrantes jornaleros son Veracruz, Chiapas y Puebla. De esto hablaremos. Empezamos. Así es, Omar, y como bien lo mencionaste, miles de familias migran a otras entidades federativas de nuestro país para trabajar. Y en muchos casos, los padres se ven obligados a llevar a sus hijos con la desventaja de retrasarse o interrumpir sus estudios. Precisamente para atender esta situación, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación emitió una serie de directrices. Veamos este interesante reportaje al respecto.
La búsqueda de mejores condiciones de vida lleva a miles de familias mexicanas a salir de sus comunidades de origen. Gran parte viaja a centros agrícolas en otras entidades del país para trabajar como jornaleros. En ellas van casi 300,000 niños. Conocidas como familias jornaleras agrícolas migrantes, provienen de zonas de muy alta migración y rezago educativo, situación que se agudiza por su constante movilidad. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, solo entre el 14 y 17% de las niñas, niños y adolescentes hijos de jornaleros asisten a la escuela. Cuando llegan al lugar de trabajo, generalmente no hay servicios educativos, o ingresar a una escuela cercana también resulta complicado. Y cuando esto puede ser salvado, hay una escuela accesible, ya sea en el campo agrícola o cercano a este campo agrícola, generalmente carecen de documentos de identificación, no tienen tampoco un documento que acredite hasta qué grado estudiaron. El INEE ha emitido directrices o recomendaciones enfocadas a orientar las decisiones de las autoridades responsables de establecer políticas públicas orientadas a resolver los problemas educativos de los hijos de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Es una metodología que amalgama muy bien el trabajo académico, el trabajo de investigación, de análisis y de evaluación con procesos de interlocución. El instituto elabora una evaluación de la política pública que se ha implementado, que se ha desplegado para poder atender a esta niñez de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Y a partir de todo ese trabajo se generaron propuestas. Y estas propuestas se les presentaron a servidores públicos, tanto a nivel federal como a servidores públicos en los estados. De acuerdo con la ley, las directrices emitidas por el INEE en agosto de 2016 deben ser parte de las planeaciones de los programas sectoriales de educación de la Secretaría de Educación Pública para concentrarse en programas específicos de atención a este sector. En programas de mejoramiento de infraestructura, en programas de atención educativa con metodologías adecuadas para una población que es multicultural, que es plurilingüe, que se mueve constantemente, que con esa movilidad ha acomodado rezagos, desfases académicos. Las directrices son 4. 1. Rediseñar las políticas de atención educativa a partir del fortalecimiento del presupuesto público, los procesos de planeación, la coordinación institucional y la participación social. 2. Asegurar la pertinencia de un modelo educativo intercultural, así como la disponibilidad, idoneidad y desarrollo profesional del personal con funciones de docencia. 3. Desarrollar un sistema unificado de información educativa y adecuar las normas de control escolar. Y 4. Fomentar la innovación, la evaluación educativa y la gestión social de proyectos. Respecto a avances, existe una voluntad, un interés y esfuerzos por las autoridades educativas para dar una mejor atención a esta niñez. Prueba de ello y algo que resulta bastante esperanzador es la firma de un acuerdo interinstitucional, el primer acuerdo que firman estados de origen y estados receptores, a fin de que los niños cuando salen de las entidades de origen de Guerrero, de Oaxaca, puedan estar siendo ya esperados para poder inscribirlos a las entidades que se dirijan. A 2 años de la emisión de las directrices, el mayor reto continúa siendo la visibilización de este sector para ofrecerle la atención adecuada y garantizar a los hijos de jornaleros agrícolas el derecho a la educación que tienen todos los niños mexicanos. Pues este interesante reportaje, Ana Cris. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Tenemos una invitada precisamente especialista en este sector. Vamos a hacer una breve pausa, si nos lo permiten. Regresamos con más. Esto es Interfaz.
Hoy nos acompaña en el estudio la profesora investigadora Luz María Hermoso Santamaría. Ella es coordinadora del Cuerpo Académico sobre Migración de la Universidad Autónoma Chapingo, con quien hablaremos precisamente de este tema con el que iniciamos Interfaz el día de hoy: la mejora de condiciones de educación de niños jornaleros y migración laboral infantil. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un placer cerrar con usted esta semana. Hablábamos de este fenómeno de migración en nuestro país entre estados, sobre los jornaleros, trabajadores, pero que entre ellos pues van familias completas. Y obviamente un factor de estudio principalmente, porque es bueno que haya empleo por un lado, pero se está desprotegiendo quizá el desarrollo de los jóvenes, de los niños. ¿Cuál es su primer análisis al respecto? En primer lugar, quiero agradecer infinitamente la invitación gusto. y en un segundo término quiero señalar que la relevancia de atender el aspecto educativo para las niñas, los niños y los adolescentes hijos de jornaleros agrícolas es inconmensurable. Claro. Se debe atender tanto por razones de carácter económico como político, social, cultural, y yo agregaría otro elemento, que es el emocional. Claro. Los niños necesitan tener acceso a la educación y se requieren esfuerzos concertados, tanto de las instancias nacionales como internacionales. Sí, se vuelve un sector sin duda muy vulnerable. Claro. Profesora, yo quisiera preguntarle cuáles serían las principales áreas de atención, es decir, ¿qué se debería de hacer? ¿Debería de haber más flexibilidad en las escuelas para recibir a estos niños o incluso crear un sistema pues completamente autónomo que los atendiera, o cómo podríamos atender este problema? Me voy a atrever a verter mi pensamiento con relación a 4 elementos que considero sustanciales. Primero, el de la infraestructura. Se requieren espacios que sean ex profeso para la actividad académica. En segundo lugar, que esa infraestructura cuente con tecnología del estado del arte para poder hacer eficiente la actividad académica. No hablo nada más de cómputo, sino de recursos bibliohemerográficos. Se requiere incentivar la concepción de la Secretaría de Educación Pública de aulas inteligentes, Sí. que haya un profesor, un psicólogo, un trabajador social y desde luego, como usted bien señala, que haya una profundización de los elementos positivos. ¿Cuáles son? Que haya mayor flexibilidad en las horas para recibir a los niños migrantes, Claro. sin duda. Hay un factor también, creo yo, importante, que es la parte cultural. Son fenómenos migratorios que consisten en esa tradición de la familia de que todos se tienen que dedicar al campo. Entonces también se tiene que hacer, quizá, no sé usted qué opine, un trabajo directo con los padres o con las personas adultas, porque lo que ellos esperan es que rápido crezcan los niños para inmediatamente ponerlos a trabajar. Sin duda, nosotros tenemos que atender a la cosmovisión de las comunidades rurales de nuestro país, donde el trabajo que desempeñan los niños y los adolescentes se concibe como parte de la estructura de la familia. Se requiere la fuerza de trabajo porque es confiable, seamos precisos, porque es barata y porque está a la mano, pero también tiene que ver con una cuestión de proteger a los hijos. Claro. O los dejo en la comunidad de origen con vecinos o solos en el peor de los casos, o los incorporo en la marcha migratoria, que puede ser de corto, de mediano o de largo alcance, que como sabemos ya viene del sur hacia los estados del norte y que en muy pocas ocasiones cruza la frontera. Sin embargo, también hay casos, aunque parecieran aislados, es un problema que nuestro país tiene que atender. Yo creo, refrendo la idea de que deben concertarse los esfuerzos, tanto internos como internacionales. Y usted bien lo señala, es una cuestión de nuestra formación cultural también. Como ejemplo, me gustaría señalar que en nuestra propia institución, la Universidad Autónoma Chapingo, tenemos hijos de trabajadores migrantes ya en el grado universitario. Debo ser precisa en señalar que el porcentaje es muy bajo, pero significativo. Estamos hablando de seres humanos cuya importancia educativa es, repito, inconmensurable para mí. Claro. En ese sentido, yo quisiera preguntarle cómo debe balancearse la responsabilidad, porque por un lado, pues obviamente están las familias, pero por el otro está el Estado, obviamente, que tiene que atender a estos niños. Sin embargo, también las empresas tienen, el sector privado tienen un grado de responsabilidad, porque ellos son los que, digamos, están recibiendo esta mano de obra y pues también podrían o deberían aportar a atender estas necesidades, como lo son la de la educación de las familias que llegan con niños. Me parece un punto sustancial el que usted acaba de señalar. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, a través de organismos como la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo, con la que hemos desarrollado investigación,
precisamente sobre este tema. Estamos hablando de aproximadamente más de 250,000 de niñas, niños y adolescentes en este ámbito específico. Y yo creo que la responsabilidad debe ser compartida desde los gobiernos participantes, tanto federal como estatales y locales incluso, la estructura familiar y las organizaciones no gubernamentales. Cada una de las instancias, incluyendo la propia Secretaría de Educación Pública, generan estrategias que han sido resolutivas pero coyunturales. Y ese debe ser un esfuerzo continuado en el sentido mejor de la interpretación de ser sustentable, que los niños asuman y aspiren a una educación superior. Cuando uno entrevista en campo a los niños, ellos están orgullosos de estar con sus padres y de colaborar, si se me permite la expresión, en el mejoramiento de la estructura económica del núcleo familiar. Sin embargo, no hay conciencia de que, voy a decirlo, aunque suene fuerte, de un efecto de explotación de la mano de obra de los niños, donde ellos no tienen conciencia de esa explotación e incluso reproducen esquemas de consumismo, por ejemplo, al tener una tiendita cerca del campo agrícola y tener crédito cuando llegue el pago, cubrirlo. Entonces uno ve niños convertidos en adolescentes, adolescentes convertidos en adultos a través de un proceso de consumismo económico y de un entendimiento diferente de lo que es el trabajo en el campo. La escuela se piensa como un aspecto secundario porque obviamente tienen jornadas laborales que son extenuantes y pocas veces permiten actividades culturales o de juego. Claro, es un fenómeno multifactorial que contribuye a un retroceso en general, porque además, esto decía de las tienditas, pues también impactan, por ejemplo, en la salud de los niños por la mala alimentación. En fin, todo es un sistema de muchas aristas. Si me lo permite, vamos a hacer una breve pausa, Luz María, para regresar y seguir platicando de este interesante tema. Regresamos. En 1859, en Londres, Reino Unido, comienza a funcionar el Big Ben, el reloj de la Torre del Parlamento y símbolo de la ciudad. Gracias por continuar con nosotros, amigos de Interfaz. Seguimos platicando con la profesora investigadora Luz María Hermoso Santamaría, y es coordinadora del Cuerpo Académico sobre Migración de la Universidad Autónoma Chapingo. Me gustaría preguntar, estamos hablando sobre los jornaleros, el trabajo de los jornaleros en nuestro país. ¿Cómo resolver este problema? Porque decíamos, es que ponen a trabajar a los niños, a las niñas desde muy temprana edad en el campo. Quizá los dueños, los empresarios digan, pero pues también nosotros lo necesitamos porque el campo es importante en México. ¿Cómo resolver este problema de que sin que se caiga el campo también se elimine las opciones de que trabajen los niños y no haya un desajuste en algo tan importante para el país como es el sector precisamente agrícola? Creo que es importante recordar, todos sabemos que nuestro país tiene una triple identidad y algunos señalan una cuarta identidad como lugar de expulsión de migrantes, de atracción de migrantes, de paso de migrantes y últimamente de establecimiento de migrantes. Que nuestro país es un punto nodal con relación al fenómeno demográfico de la migración, porque tenemos compañeros que vienen desde Centroamérica, de algunos países de Latinoamérica y que aspiran a llegar hacia el norte. Cuando llegan a nuestro país, ese fenómeno se incorpora al que usted bien señala, que es el de la incorporación de la mano de obra infantil y adolescente dentro del núcleo familiar para trabajar en los campos agrícolas. ¿Cómo podemos nosotros decirle a las familias que tengan una dinámica diferente para erradicar el uso de la mano de obra infantil, que constitucionalmente está prohibida, si no me equivoco, en el artículo 123, cuando la Organización Internacional del Trabajo emprende el estudio académico para definir líneas de base o las baselines de análisis con relación a la erradicación de esa fuerza de trabajo? Yo creo, estoy convencida, que se trata de dialogar
pero de manera fehaciente con las familias para ofrecerles alternativas para la educación de sus hijos en lugar de incorporarlos a la fuerza de trabajo. Finalmente, los hijos no reciben salarios, en el peor de los casos, o reciben alguna cantidad nominal que aporta al núcleo familiar y a su economía. Yo creo que en primer lugar debe haber diálogo, en segundo, el ofrecimiento fehaciente de actividades que les permitan desarrollarse académicamente en los entornos a donde se trasladan. Cuando los niños están en el mismo espacio, en las denominadas cuarterías de los campos agrícolas, junto con adultos de su propia familia, si todo está bien, o de familias de su comunidad o ajenas, están en una situación de riesgo. Los estudios más recientes emprendidos por la Secretaría de Desarrollo Social de nuestro país y nuestra propia universidad han refrendado lo que escasamente se ha reportado en la literatura como problemas de alcoholismo, de drogadicción, de embarazos tempranos, de enfermedades derivadas de las condiciones no higiénicas en las que se desarrolla su vida cotidiana y su vida laboral. Entonces voy a refrendar que la idea es el diálogo y el ofrecimiento específico de condiciones que permitan su desarrollo. Correcto. Yo quisiera preguntarle, profesora, además de los estudios que por supuesto realizan al respecto ahí en la Universidad de Chapingo, ¿cómo es que ustedes atienden esta situación? Porque nos comentaba también que ustedes ahí tienen en la universidad hijos de jornaleros jóvenes y que también incluso atienden a niños desde los 13 años de edad. Me gustaría ahondar más en cómo es que lo hacen. Cómo no, con gusto. Recuerdo de manera vívida el inicio de alguno de los videos más significativos sobre migración que se han proyectado en nuestro país. Aquel que pregunta a un profesor en el aula, ¿quién de ustedes ha migrado o tiene familia migrante? Y más del 80% de las manos son levantadas. Yo hago ese ejercicio cada inicio de semestre con mis alumnos. Nosotros tenemos jóvenes desde aproximadamente los 13 años de edad para una formación de 5 años o para una formación de 7 años. Los vemos crecer con nosotros. Y cuando ellos expresan, tengo familia tanto en el norte de la República como en Estados Unidos y algunos de manera documentada, aunque más difícil, a Canadá, a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, el denominado PTAT, nosotros hacemos aclaraciones y ellos contribuyen a generar un conocimiento en el sentido de que la migración, tanto nacional como internacional, es documentada o indocumentada, también a Estados Unidos, versus la creencia popular de que toda la migración laboral es indocumentada. Hay programas establecidos entre los dos gobiernos. Me parece significativo señalar, por ejemplo, que México tiene acuerdo con Estados Unidos para que los niños y los adolescentes mexicanos que son retenidos por las autoridades migratorias en Estados Unidos no sean sometidos a un juicio, lo que no ocurre con los niños de otros países, y todos sabemos que cómo nos duele observar al pequeñito de 4 años frente a todo un sistema de justicia y teniendo que verter su propia defensa. En la universidad, el grupo académico de migración hace ese ejercicio de manera sistemática, de dónde vienes, hacia dónde va tu familia y a qué subsectores del sector agrícola van, flores, hortalizas, etcétera. Y aprendemos de los jóvenes también a nosotros entender los segmentos laborales en los que se desempeña la mano de obra. Los niños son preferidos junto con las mujeres en la actividad agrícola para cuestiones que tengan que ver con un manejo delicado de los cultivos. La famosa expresión en inglés de los nimble fingers de las mujeres o los dedos habilidosos para tomar con cuidado las frutillas y evitar el proceso de regresión que técnicamente denominan los agrónomos como echar a perder lo que tiene que ir al mercado. En nuestra universidad, los jóvenes asisten casi a todo el territorio nacional durante su formación, a las comunidades rurales, no solamente para presentarse de manera ocasional, sino para hacer proyectos de seguimiento que permitan, junto con las comunidades, el desarrollo de nuestro país. Nosotros no vamos a enseñar, sino a aprender también de los campesinos y de los hijos de los campesinos. Celebramos con ellos que sus hijos sean universitarios y que logren una formación de licenciatura o de ingeniería. Claro, finalmente también me gustaría comentar, no sé si usted esté de acuerdo, en que hace falta mayor esfuerzo entre los estados del país, entre las 32 entidades, para coordinar, para apoyarse, para establecer mejores mecanismos que permitan la protección de estos migrantes que se van desplazando entre los estados. Coincido absolutamente. Hace falta coordinación en diferentes esferas de análisis,
Y yo incluso me atrevería a señalar que cuando se realiza gubernamentalmente la Semana Nacional de Migración, deberíamos nosotros invitar a los propios migrantes a verter su opinión. Para mí es importante y es un ejercicio que hacemos en la universidad, invitar a los padres de nuestros alumnos. Solamente quizás cause cierta hilaridad, pero es harto significativo cuando le digo a la alumna, invite a su padre y el señor llega, yo lo trato como debe ser, con todo respeto, y el campesino dice, maestra, ¿tiene PowerPoint listo para mí? Bueno, el uso de la tecnología es algo que también debemos tomar en cuenta. Muchas gracias. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Luz María Hermoso Santamaría, coordinadora del Cuerpo Académico sobre Migración de la Universidad Autónoma de Chapingo, por esta interesante charla. Seguiremos en contacto para seguir hablando de este y más temas. Muy agradecida y bienvenidos a la universidad. Gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa y tenemos más temas en Interfaz. No se vayan. Bueno, esta mañana nos acompaña el ingeniero Jorge Treviño, él es director general del programa Ecología y Compromiso Empresarial, el ECOSE, y nos viene a hablar sobre un tema de suma relevancia en nuestros días, cada vez más pues en la esfera pública de opinión, cada vez más actores que se están sumando a estas iniciativas. Hace unos años era casi un verdadero logro, un reto lograr que la gente reciclara. Hoy pues ya no podemos ni tirar la basura si no la separamos, etcétera. Y pues se está generando una gran cultura del reciclaje. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Bienvenido, un placer tenerlo en Interfaz. Gracias. Cuéntenos un poco de esta agrupación y qué es lo que ustedes están tratando de impulsar en torno al reciclaje. Bueno, el ECOSE es una asociación civil sin fines de lucro. Creo que eso es importante porque el cuidado del medio ambiente se hace por respeto, por cultura, no por un negocio. Claro. Entonces, de ahí partimos de que esta asociación me ha venido promoviendo desde hace 16 años el cuidado del medio ambiente a través de la recuperación y el reciclaje de los envases que nosotros le llamamos postconsumo, que es después de que la sociedad los usa para diversos productos, pues obviamente reaprovecharlos porque la mayoría son materias primas, son energía, y que eso nos permite entrar en lo que hoy está muy de moda, que es la economía circular, pero que tiene sus raíces, la economía circular, en el reciclaje, en la recuperación de materiales, y que realmente todo parte como una forma de respetar el medio ambiente, de convivir con la naturaleza y aprovechar la tecnología, porque tampoco podemos pensar que los avances tecnológicos van a ser un problema. El problema es que no tenemos a veces la información o la educación para manejarlos adecuadamente cuando un producto termina su vida útil, ¿no? Claro, usted nos habló precisamente de cómo se puede, a partir del reciclaje, sacar buenos dividendos, además de, por supuesto, proteger nuestro medio ambiente. Pero, ¿qué pasa del otro lado de la moneda? ¿Qué pasa si estos envases no se reciclan? ¿Qué pasa si la gente no tiene esta cultura del reciclaje? ¿Cómo afecta nuestro día a día y, por supuesto, nuestro entorno social, ecológico, nuestro medio ambiente? Sí, mira, el tema de los residuos sólidos, que así se le llama ahora, es complejo, ¿no? En realidad es un todo con diferentes partes de pastel. Una parte muy importante en México y América Latina son los residuos orgánicos. Eso significa restos de comida, restos de jardinería, cosas que se pudren. Si nosotros no los tratamos y nada más los enterramos, estos se echan a perder, se pudren y generan gases de efecto invernadero, ¿verdad? Exacto, o sea, lo que quiere decir, como un ejemplo muy claro, si uno va caminando y se acabó la manzana y tirarlo en una jardinera, eso no está haciendo ningún bien. No. Todo lo contrario, porque luego puede decir, bueno, es algo orgánico que igual y hasta crece un árbol ahí. Sí, va a decir, es un mejorador del suelo, ¿no? Pero no se puede Tiene hacer que haber un tratamiento previo, ¿no? Correcto. La otra parte es la parte inorgánica, que es donde vienen muchos materiales, entre ellos pues los que componen a veces los envases, ¿no? Y los empaques. Sin embargo, no todos los inorgánicos son envases y empaques. Probablemente del porcentaje total de la basura, alrededor del 30% son envases y embalajes. La mayoría están hechos de materiales que son reciclables, como pueden ser los plásticos, como puede ser el vidrio, el cartón, el papel,
algunos nuevos multilaminados y los metálicos, que ya son muy conocidos, la hoja de acero, el aluminio, ¿verdad? Pero estos materiales, su inicio comienza en la conciencia del consumidor, ¿no? Todos somos generadores de residuos desde que nacemos hasta que morimos, y entonces tenemos que aprender que cuando compramos un producto de consumo somos responsables de lo que vamos a consumir más del envase que lo contiene. Es como con los carros, ¿no? Tú compras un carro, eres responsable del carro independientemente de la marca. Es lo mismo en los productos de consumo. Todo empieza en el ciclo donde el ciudadano dice, bueno, ya terminé de usar esto, ¿lo puedo reutilizar? No o sí. Si lo reutilizo, llega un momento que ya no lo puede volver a reutilizar y entonces lo tiene que disponer adecuadamente. ¿Cómo? Separándolo, ¿no? Entonces, ahí empieza todo. ¿Por qué? Porque tú te puedes dar cuenta que si tienes pequeñas acciones como ciudadano, estás contribuyendo grandemente a este trabajo, ¿no? De recuperación y de reciclaje. Simplemente el hecho de aplastar las cosas, los envases, tú le reduces el volumen a tu bote, le reduces el espacio al camión y en un momento dado es mucho más eficiente el flete, ¿no? Entonces, esto nos permite que los materiales están más limpios, están separados, el flete es menor y entonces el proceso de reciclaje se empieza a optimizar desde un inicio, ¿no? Entonces, cada actor de la sociedad tiene que entrar en este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que se tiene que atender por todos los sectores de la sociedad. Todos generamos y todos tenemos que participar. El ciudadano con acciones básicas como las que les expliqué, el gobierno tiene que dar sus servicios municipales que por ley le tocan, la industria le tiene que dar valor a los residuos para que se puedan volver a incorporar como materias primas, los tiene que reciclar y sobre todo tiene que ayudarle al gobierno a comunicarse con el consumidor, ¿no? De tal manera que si como son buenos para comunicarse para vender, también sean buenos para informar correctamente qué hacer al final de la vida, ¿no? Entonces, si tú vas sumando esfuerzos de cada sector de la sociedad, al rato tienes un efecto muy fuerte, muy masivo. Como bien lo dijiste, hace 16 años era moda ser verde, ¿no? Hoy yo creo que es un estilo de vida para el mexicano. Realmente la gente quiere participar, quiere cuidar su país. Ya entendimos que tenemos muchas áreas naturales. Nuestro país es altamente bello en su paisaje y cuando no disponemos adecuadamente de un residuo, lo que pasa es que afecta el panorama, es una contaminación visual. Y me atrevo a decir esto porque los envases normalmente son inertes, o sea, no interactúan, no contaminan, pero podemos encontrar botellas en la punta del Monte Everest y en la playa, ¿no? Exacto. Yo quisiera preguntarle en qué etapa estamos, porque como bien lo mencionábamos, esto ha sido un proceso, no solo de México, sino de la humanidad, de empezar a generar una conciencia. Y bueno, hay países desde los que apenas están en este proceso de despertar hasta los que ya reciclan pues casi el 100% de su basura, que incluso han generado una economía al respecto, que ya ganan dinero. ¿Qué etapa estamos y qué nos falta? Bueno, México ha avanzado grandemente en estos 15 años. Nos podremos sentir orgullosos que en unos materiales hemos avanzado mucho. México es el país que más recupera el plástico PET en América, por arriba de Estados Unidos, Canadá, Brasil. Tenemos un nivel de recuperación del 58% de lo que se manda al mercado. Este es el nivel en el que se maneja la Unión Europea. Muy bien. Es decir, que estamos haciendo en 15 años lo que hicieron en Europa en 30, 40. Perdón que te interrumpí, tenemos que irnos a una pausa. Rápido, díganos por favor, ¿dónde se pueden poner en contacto con ustedes, personas que estén interesadas en contactarlo y formar parte de su asociación? Bueno, la forma más fácil es a través de la página de internet ecose.mx. Perfecto. Ecose.mx, en realidad lo felicitamos por este gran esfuerzo en contribución con el medio ambiente. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge Treviño. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Les vamos a presentar un reportaje especial que se hizo en Sao Paulo, una cobertura que realizó la Agencia Informativa de Educación de México, donde pudimos acercarnos a esta gran cultura
Y una de las cosas que más llamaron la atención fue la arquitectura de Sao Paulo, que es la ciudad financiera por excelencia, una ciudad sobria, elegante, de gran arquitectura histórica. Y que algo que llamó la atención fue precisamente que desde hace 10 años firmaron un convenio en el cual no permiten la publicidad de ningún tipo, ni particular ni de grandes empresas en los edificios, de tal forma que se pueda apreciar, convivir distinto. Estuvimos en uno de los edificios más trascendentales, en el centro de Sao Paulo, que es el edificio Martinelli, y desde ahí pudimos hacer este reportaje. Nos encontramos en el centro de Sao Paulo, uno de los puntos más bonitos, más turísticos, donde también goza de una de las arquitecturas también más esplendorosas. Como se podrán dar cuenta, a mis espaldas se erigen los viejos edificios que conformaron el centro de Sao Paulo, muy cerca aquí la catedral, muy cerca el Banco de Brasil, muy cerca lugares, restaurantes tradicionales. Y como podrán ver, como podrán estar viendo en este momento, gracias al trabajo de nuestro camarógrafo de la agencia informativa, podemos disfrutar de uno de los edificios más tradicionales, emblemáticos del centro de Sao Paulo, el edificio Martinelli. Justo ahí en unos instantes nos vamos a adentrar para tener una entrevista con José Armenio. Él es uno de los expertos dentro del urbanismo en Brasil y que ha precisamente podido conjugar a la perfección todo este tipo de espacios, una arquitectura que permite equilibrar precisamente todos los elementos también naturales, todos los elementos que la misma geografía ofrece, como palmeras, como árboles, en fin, un verdadero goce. Sao Paulo tiene una gran riqueza arquitectónica que se puede palpar en sus calles, avenidas y callejones. Es una sociedad multicultural. Basta caminar para encontrar centros culturales, restaurantes, espacios religiosos y parques llenos de árboles. Palmeras y artistas urbanos haciendo que estos lugares se conviertan en puntos de reunión donde las familias se relajan a la sombra y los niños juegan en espacios amplios. Sao Paulo, con sus colores pastel y sus altos edificios, abrazan a lugareños y visitantes. Puntos verdes de reflexión y de reunión que son un respiro, especialmente en el verano y sus 30 grados centígrados que alcanzan en promedio. Nos encontramos en un edificio que acabamos de ver cuando nos encontrábamos abajo, este edificio Martinelli. Me gustaría que nos platicara un poco más sobre este edificio, la historia, quién lo fundó y qué representa en el inicio de la historia de Sao Paulo y en la actualidad. O edifício Martinelli é dos primeiros edifícios em altura da cidade de São Paulo. Alguns falam que ele é o primeiro, não é. Aqui na rua tem um que foi construído 4 anos antes, que é o Sampaio Moreira, que hoje vai receber a Secretaria de Cultura do município. O prédio foi construído por um imigrante italiano, o comendador Martinelli, e a população na época ficou bastante desconfiada daquele novo aparato que estava surgindo na cidade, um edifício com 28 andares de altura. Na década de 70, a prefeitura desapropriou e restaurou o prédio, e a partir daí o prédio vem sendo mantido. Já passou por diversas obras de manutenção para manter o prédio, que hoje recebe muitos escritórios da Prefeitura de São Paulo. Este lado é o lado leste. É uma região da cidade que foi objeto e foi palco de um grande crescimento, principalmente a partir da década de 70. Milhões de pessoas moram, nós podemos observar, indo no outro terraço acolá, a cidade se desenvolve até perder de vista no sentido leste. O desenvolvimento nesse vetor leste foi um desenvolvimento principalmente habitacional, que é uma questão que hoje enfrentamos como um desafio, porque as pessoas moram lá e trabalham aqui. O desafio que a cidade enfrenta hoje são desafios de transporte desta população e também de geração de desenvolvimento na Zona Leste e nos outros pontos, nas outras zonas da cidade, não só no centro expandido. Então nós temos que ter atenção para o centro e, ao mesmo tempo, atenção em todas as regiões. Por isso, essa sua observação bastante atenta
de que a cidade acaba sendo tendo cores tênues e as cores mais fortes acabam aparecendo, como por exemplo o telhado da Catedral da Sé, aonde está o ponto zero da cidade. Ali é o ponto, todos os pontos cardeais são orientados. A partir de lá, nós sabemos exatamente leste e oeste. Você observa, tem uma linha de antenas. Essa linha de antenas é a Avenida Paulista. A Avenida Paulista está na sua terceira geração. A primeira geração da Avenida Paulista foi o café. Lá moravam os barões do café. A segunda geração, a segunda era da Avenida Paulista foi o mercado financeiro. Os bancos todos foram para lá, saíram daqui, alguns e foram para lá. Década de 70. A partir da década de 90, a Avenida Paulista começou a receber equipamentos culturais. Hoje, a Avenida Paulista é um eixo cultural da cidade importantíssimo. Nós temos lá o mais importante museu da cidade de São Paulo, que é o MASP. Nós temos o Instituto Cultural Itaú, o Sesc Paulista, o Instituto Moreira Salles. São importantes equipamentos culturais da cidade que estão todos na Avenida Paulista. Bueno, pues le agradezco mucho que nos haya regalado esta generosa explicación de lo que es esta exquisita ciudad de Sao Paulo, podernos permitir estar en este gran tejado y poder admirar realmente como pocos pueden admirar esta gran ciudad. Muchísimas gracias. Obrigado. Obrigado. Pues ahí está este interesante diálogo de una ciudad que por supuesto es muy recomendable que la visiten, llena de cultura, llena de diversidad, llena de, pues obviamente ritmos musicales, muy musical lo que hemos venido diciendo y por supuesto la sociedad paulista siempre muy amable con todos los extranjeros. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta ciudad, Omar? Pues eso, que llega un momento en que, por ejemplo, nosotros al estar viviendo en ciudades tan amuralladas muchas veces por los anuncios publicitarios, allá llegas y está prácticamente desnuda la ciudad, los muros, y eso al principio te resulta un poco extraño, pero poco a poco te vas adaptando y te permite incluso una mejor reflexión, una mejor apreciación de la ciudad, te permite estar conviviendo de forma distinta con las personas y con los lugareños, por supuesto, o los mismos negocios de los lugareños que son mucho más sobrios. Interesantes, ¿verdad? Pues sin duda un rasgo muy particular de la ciudad de Sao Paulo. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, si te parece, y regresamos con más sobre Brasil. Y pues seguimos viendo estos reportajes especiales que la Agencia Informativa de Educación de México realizó en Brasil, ahí donde estuviste, Omar, en la ciudad de Sao Paulo. Ahora vamos a conocer una escuela, ¿cierto? Así es, Ana Cristina, es una escuela que pues rinde un homenaje, un tributo, a partir de las relaciones diplomáticas entre México y Brasil, que le pone precisamente Escuela Estado de México, por el país, no exactamente por la entidad, y que pues lleva muchos años con esto y fue a raíz del triunfo de Brasil en México en 1970, aquel triunfo histórico donde estaba pues, Pelé en aquel entonces, entre otras figuras, y que por agradecimiento a México, bueno, pues generaron esta escuela. Vamos a ver de qué se trata. Hola, ¿qué tal amigos de Interfaz, de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa? Es un verdadero placer saludarlos y encontrarnos en un aula que en lo personal me ha conmovido mucho. Estamos en la biblioteca de la Escuela del Estado de México, justo aquí en la ciudad de Sao Paulo, un homenaje que se le hace a la relación que existe entre nuestros países, y nos encontramos con la directora pedagógica Claudia Noachin. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en esta encantadora escuela que por supuesto nos abandera con la bandera de México. Boa tarde, eu que agradeço a visita de vocês e eu fico muito feliz de estar participando dessa entrevista para contar um pouquinho da relação que temos com o consulado mexicano aqui no Brasil, em São Paulo. Platícanos un poco cuál es la historia de esta escuela, por qué se le puso el nombre de México, cuándo inició a operar, a dar clases. Vamos a empezar con ello.
Bom, aqui a escola se chamava Grupo Escolar Vila Joaniza. Em 1970, com o retorno dos brasileiros, né, da Copa Mundial, e como eles foram bem recebidos no México, então eles estabeleceram esse carinho e eles decidiram nomear esse grupo escolar Vila Joaniza com o nome Escola Estadual México, em homenagem ao povo mexicano, ao país de vocês, né? E nesse momento começou a se estabelecer, eu acho que esse carinho, esses laços, né, através do futebol, mas ya fue estreitando esa amistad. Cómo no recordar esos goles de Pelé, y bueno, pues de ahí creó esta gran alianza educativa. Y por supuesto me gustaría preguntarte cuáles son los principales vínculos que se han ido fortaleciendo con el paso de los años entre la comunidad académica y México, y por supuesto con el consulado mexicano aquí en Sao Paulo. Então, a partir mais ou menos em 2004, um pouquinho antes, né, houve esse contato do consulado mexicano aqui com o nome, porque as pessoas acreditavam que era uma escola mexicana, mas não, ela é brasileira. E aí, em 2004, se fortaleceram esses laços de amizade com o consulado mexicano, principalmente foi um campeonato de golfe na época, que os alunos visitaram, né, esse campeonato que o consulado patrocinava, né, a Câmara Mexicana também, e começaram a visitar aqui. E nós começamos a participar dos concursos que foram desenvolvidos pelo consulado, como o boletim de melhor rendimento de notas, desempenho do aluno, né, e também com o melhor desenho, né, muito artístico, uma coisa muito linda, sempre com temas, né, um dos quais o aluno ganhou, que era da Revolução Mexicana. E de lá para cá, já 10 alunos ganharam esses concursos, já visitaram, professores também participaram de simpósios, de congressos na Cidade do México. ¿Hacen algún festival relacionado con la escultura mexicana? ¿Alguna fecha importante que ustedes celebren aquí en la escuela? Sim, nós participamos e gostamos muito, já fizemos vários altares do Dia de los Muertos, né? Nós gostamos muito, os alunos participam, eles gostam e às vezes eles fazem também contatos com outros lugares onde estejam acontecendo, né, junto com o consulado. Então, e eles fizeram vários altares, eles estudam, o que é interessante, que eles se preparam para o tema, né? Não é uma coisa que, o que será que é isso? Não, eles se dedicam, eles estudam, eles buscam, pesquisam, né, e participam. Me gustaría preguntarle si tienen alguna biografía sobre la cultura, la historia mexicana, que por supuesto pongan a disposición de los estudiantes. Sim, nós recebemos alguns livros, alguns não, vários livros do consulado, já há alguns anos, eles sempre doam, fazem doações aqui para nós. Nesse momento eu não consigo te falar se está aqui ou está ali, não sou especialista nessa área aqui, mas eu sei que estão aqui no nosso acervo. Nós temos sim livros em espanhol doados e também que nós temos, né, autores, escritores, enfim. Não posso te precisar onde está porque eu não cuido dessa parte. Claudia, muchísimas gracias por abrir el espacio a la Agencia Informativa de Educación de México y permitirnos esta entrevista. Obrigada, eu que agradeço e eu deixo um forte abraço e um agradecimento grande ao consulado, a todos vocês do México. Gracias también a ustedes. Gracias. Regresamos, Ana Cristina, contigo, amigos de Interfaz y de la Agencia Informativa de Educación de México. Pues muy interesante, Omar, este pequeño refugio de la mexicanidad que hace que pues, los niños muy jóvenes que asisten a esta escuela conozcan un poco más de la cultura mexicana, ¿no? Sí, como vimos ahí esa bandera que se desplegaron en ese salón, en esa pequeña biblioteca, es una bandera que hicieron ellos mismos y que bueno, definitivamente ya por el simple hecho de decir en qué escuela vas, voy en la Escuela México, bueno, pues ya tiene ahí una gran apego, ¿no?, a lo que es nuestra cultura, nuestros valores. Y por supuesto es una escuela primaria que utiliza el sistema brasileño y que tiene mucha relación con la Embajada de México en Brasil, en este caso el consulado en Sao Paulo.
y que, por ejemplo, esa placa que veíamos de Molina, de nuestro premio Nobel, de Mario Molina, él envió también una carta donde les agradecía este reconocimiento, en fin, ha habido acercamiento con diversos sectores de nuestro país, así que muy interesante. Pues sin duda es un buen pretexto para que se conozca un poco más de la cultura, los premios Nobel, incluso las cantinas, ¿no? Decías que la cafetería se llamaba Cantina Mexicana, así que claro. muy, muy interesante. Muchas gracias, Omar, por este reportaje. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más en Interfaz. En 1946, Guillermo González Camarena estableció la primera estación experimental de televisión en México. Se llamó XCIGC. Y allá en Querétaro inició la edición 2018 del Hey Festival, un encuentro en donde conviven la literatura, el arte y la ciencia. Para conocer todos los detalles nos enlazamos con nuestra enviada especial, Mildred Martínez. Muy buenos días, Mildred. Hola, ¿qué tal? Los saludo a todos con muchísimo gusto en el estudio de Interfaz y como bien lo comentan, me encuentro en la ciudad de Querétaro, en donde ya dio inicio esta gran fiesta cultural que se mantendrá hasta el próximo domingo. Literatura, ciencias y artes son los temas principales de esta tercera edición del Hey Festival, que tiene como primera parada nuestro país, para después continuar en países como España, Perú, Dinamarca, Colombia y hasta en el Reino Unido. Hay distintas actividades, conferencias, talleres, va a haber conciertos y bueno, en el primer día estuvieron periodistas como Andrés Oppenheimer y Lidia Cacho. Se tocaron temas muy relevantes en las universidades, como la Universidad Autónoma de Querétaro, que presentó el modelo que utiliza la BBC Mundo. También el escritor mexicano Jorge Volpi platicó sobre su novela que trata el caso Cassés Vallarta. Y bueno, tampoco se podía hacer esperar el cine en esta tercera edición del Hey Festival, por eso también se presentaron algunos documentales. Platicamos con la directora del Hey Festival Internacional, ella es Cristina Fuentes Larroche. Vamos a ver qué nos dijo en la nota. Inició el Hey Festival en la ciudad de Querétaro con 121 actividades en las distintas sedes que engalanan esta fiesta cultural. El corte de listón de la inauguración se realizó en la Galería Municipal y estuvo encabezado por Cristina Fuentes Larroche, directora del Hey Festival América Latina. El presidente municipal Enrique Correa, la secretaria de Turismo del municipio Esther Carbonell y el fotógrafo oficial del Hey Festival Daniel Morzinski. El Hey Festival es un festival de literatura e ideas. Realmente ponemos a escritores, pensadores, científicos a conversar sobre el mundo que nos rodea. Un poco lo que hacen es analizar el mundo de ayer, exploran el mundo de hoy, se imaginan el mundo de mañana. Y un poco nuestra misión es inspirar, examinar el mundo y entretener. Con 140 escritores, pensadores, periodistas y científicos invitados, sus objetivos son conversar y enriquecer el conocimiento sobre periodismo de investigación, activismo global, ciencia en el siglo XXI, ilustración, música, entre otros tópicos de interés para todos los públicos. Nos interesa mucho la idea de cultura para todos, de no hay que ser un experto para disfrutar de las ideas de los creadores, y son formatos inclusivos, conversaciones, donde la gente puede participar. Y no, realmente es un gran banquete de ideas. Al ser un festival que impulsa las ideas y el gusto por los libros, su interés es educar en el sentido amplio, inspirar a niños y jóvenes para potenciar la lectura como ese amigo de por vida. La idea de celebrar lo riguroso, de celebrar el pensamiento en este mundo de la no verdad, de los fake news, creo que es importante. Y además de una forma inclusiva para todos, nos interesa un público amplio, que lo único que tienen que tener es curiosidad. Para el Hey Festival es importante descentralizar la cultura, dejar de hacer festivales en capitales para apostar por ciudades que ofrezcan lo histórico y lo cultural y que tengan el potencial de ofrecerlo internacionalmente.
Yo creo que la novedad es un poco la diversidad de temáticas. Somos un festival con un corazón muy literario. Traemos a grandes escritores como Lydia Davis, Janet Winterson, José Millás, Margot Glantz, pero también a científicos, por ejemplo, 2 premios Nobel, Venki Ramakrishnan, premio Nobel de Química, que va a hablar de los retos de la ciencia, o Shirin Ebadi, la primera mujer musulmana en recibir un premio Nobel, Iranim, de la Paz, o Liniers, un dibujante que va a hacer una ilustración gráfica del GEI. Cristina Fuentes concluye que hay más acercamiento de los jóvenes a la literatura después de festivales como este, pues escuchar de todos los temas con expertos siempre los anima a seguir descubriendo el mundo. Y hoy por la tarde a la 1 tendremos la conferencia de Janet Winterson con el tema ¿Para qué sirve el arte? También estará presente la escritora Denise Dresser y este festival se deleitará con la presencia del Premio Nobel de la Paz de 2003. Ella es la iraní Shirin Ebadi, esta experta en derechos humanos. Y el día de mañana estará el concierto de Patti Smith a las 9 de la noche. Entonces, como pueden ver, hay muchísimas actividades para todos los gustos en esta tercera edición del GEI Festival. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Mildred. Conciertazo de Patti Smith y, por supuesto, todas las actividades literarias. Gracias. Estaremos, por supuesto, pendientes de esas actividades. El lunes les tendremos toda la información desde Querétaro. Y como cada viernes, tenemos recomendaciones culturales. Nuestra compañera Fernanda Flores nos las dice para este fin de semana. Este fin de semana te presentamos una serie de actividades culturales y recreativas que puedes realizar al aire libre en la Ciudad de México y en sus alrededores. Comienza tu sábado con una nueva aventura. Escápate a la 9ª Expo Nacional de Viverismo en Cuautla, Morelos. Festival que impartirá diferentes talleres, conferencias y clases magistrales dirigidas a los amantes e interesados del paisajismo, herbolaria, jardinería y decoración. Pasa una velada diferente y disfruta de una cena a la luz de la luna, un picnic nocturno. La cita es este sábado 8 de septiembre en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Aprende y conoce más sobre las costumbres, leyendas y tradiciones de la Ciudad de México con el programa de recorridos guiados Paseos Históricos. Para esta segunda edición, la cita es en el Centro Histórico y se enfocará en el patrocinio de los Santos Educadores. Podrás visitar el Templo de la Enseñanza, el Colegio Nacional y el Palacio del Marqués del Apartado. Si lo que quieres es comenzar un domingo diferente, este 9 de septiembre toma tu bicicleta y recorre las arterias de la Ciudad de México, a través de la iniciativa Muévete en Bici. Durante tu recorrido podrás realizar diferentes actividades y servicios gratuitos como yoga, paseos asistidos, zumba, entre otros. Pues ahí está, no nos podemos quedar sin cultura este fin de semana, Ana Cris. Así es, muchísimas actividades en la ciudad y en todo el país, así que busquen las que más les gusten y... Yo les recomiendo mucho también, si no han podido asistir a estos paseos en bicicleta por Paseo de la Reforma y otras avenidas muy importantes, se lo recomiendo ampliamente. ¿Tú ya lo has hecho alguna vez? Sí, lo he hecho e incluso a veces abren el Ángel de la Independencia y puedes subir hasta la parte más alta de este monumento que es verdaderamente emblemático de nuestra ciudad y se ve una vista espectacular, muchas así veces que vale la pena. Transitas Paseo de la Reforma y bueno, pues es avasallador, pero hacerlo en bicicleta sí te cambia la perspectiva de esta hermosísima avenida. Sin duda alguna. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Ya está con nosotros Javier Aranda y sus confesiones literarias. En 1949 muere en la Ciudad de México José Clemente Orozco, uno de los más importantes representantes del muralismo mexicano, junto con David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Pues ahora sí llegó el esperadísimo turno de Javier Aranda que nos trae sus confesiones, no confusiones, confesiones literarias. Javier, ¿cómo estás? Ya te extrañábamos aquí en Bien, Interfaz. yo también. Buenos días, Javier. Qué gusto saludarte Igualmente, este viernes. Me gusta mucho estar con ustedes aquí en este espacio, pues porque podemos compartir cosas que nos encontramos y va cambiando, digamos, la propuesta que me hago, digamos, el fin de semana para hablar
siguiente viernes con ustedes y va cambiando a lo largo de la semana de manera muy rápida. Empezó a hablar, por ejemplo, de Vida Vitale, luego de Mario Bellatín, pero finalmente los hechos que estamos viendo en muchas partes, en el Distrito Federal, tienen que ver con la violencia en las universidades. Y hay un libro que, digamos, recoge a través de una novela todo lo que pasó más o menos en el 68. Se habían hecho estudios, se habían hecho reportajes, ensayos que documentaban como zonas distintas, ¿no? Pero por ser, imagínate, el 68, que fue un parteaguas para la historia de México, no era fácil que alguien le entrara a hacer una novela con ese cúmulo de información y con esas perspectivas y esos personajes, muchos de los cuales siguen todavía circulando entre nosotros, ¿no? Claro, que cuando haces una crónica, luego esa es la valía, ¿no? Esa documentación, esos datos duros, ¿no? Que logras encontrar más allá de percepciones, ¿no? Que uno pudo haber tenido al haber vivido ese momento tan complejo para nuestro país. Sí, es muy complejo. Lo más amplio que yo había leído, yo creo que muchísimos, es La Noche de Tlatelolco, porque es como un panóptico, como un gran coro que da cuenta desde distintas voces de las muchas zonas que formaron parte del movimiento del 68, pero ahora un escritor, un periodista, Fabricio Mejía Madrid, decidió ahora sí que entrarle a la ficción con todo este cúmulo informativo que es muchísimo, son archivos y archivos, y se puso a investigarlos. A mí me gustaría preguntarle por qué decidió no hacer una crónica o un gran reportaje con toda la información nueva que se encontró en el camino y optó por una novela. Me parece, está bien que lo hizo, claro, pero no sé cómo decidió por qué. Tal vez porque se ha hecho demasiado ese trabajo testimonial, ¿no? Es posible. Y sí nos faltaban esas otras zonas que la ficción nos permite recrear, no mentir. Claro. Con toda la información que se tiene, pues recrear momentos, diálogos, circunstancias, pues para acercarnos, digamos, de una manera, a manera de close-up a muchas cosas que pasaron en ese entonces. Y me llama la atención, digamos, los paralelismos de ese México que creíamos que habíamos dejado atrás hace 50 años, pues todavía hay ecos, hay reverberaciones de querer hacer la política, y lo vemos ahora de esa manera, y esos actores no se han dado cuenta que ese país era otro, México, que eso ya pasó, y que las circunstancias ahora son diferentes, entre otras la masificación de la universidad, ¿no? Si leemos esa luz que nos deslumbra de Fabricio, podemos ver precisamente esos ambientes que son muy distintos a los de ahora. Hay reverberaciones, ecos, tentaciones, digamos, de repetir cosas para hacer política de esa manera, pero gracias a esta novela tenemos como la perspectiva para ir y venir y estar echándole un ojo también a la prensa de todos los días ahora y tener otra perspectiva distinta de las cosas como están pasando. Yo creo que es una apuesta muy arriesgada hacer una novela de un acontecimiento muy fuerte socialmente, políticamente, económicamente, como lo que hizo Fabricio, pero me parece que valió la pena el esfuerzo, ¿no? Claro. Hay unas partes realmente que te atrapan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la seguridad del Estado. Hay esas zonas que uno ve ahora y que se las imagina casi como caricaturas, y no puede ser que hayan hecho esto, no puedo imaginarme a quién se le ocurrió hacer tal cosa, pero bueno, a través de la ficción y de los documentos que tiene a la mano, pues puede recrear eso. También las grandes contradicciones que tenían, por ejemplo, algunos participantes del movimiento estudiantil, en donde a veces parece que se ahogaban ellos mismos en la retórica del cambio y no veían cosas muy concretas como ahora yo creo que los chavos tienen más claridad para ver, pero bueno, pues es parte de todo lo que sucedió entonces y es parte también en lo que se ha convertido la universidad y la sociedad mexicana en muchos sentidos, ¿no? Sí, y resulta además sumamente relevante, incluso hasta sintomático que esté ocurriendo esto precisamente a 50 años de lo que sucedió en el 68 y por eso creo que es más importante que nunca. Se están preparando y se han venido presentando diferentes iniciativas y conmemoraciones de estos 50 años por parte de círculos culturales, por parte, por supuesto, de estudiosos. Sin embargo, más que nunca es importante conocer a fondo lo que sucedió, ¿no? Para entender lo que está pasando también en nuestra historia. Yo creo que hay que entrarle a ese tema, pues si es tan importante como muchos pensamos que fue ese movimiento y lo que ocurrió entonces como parteaguas de la democracia, pues tenemos que atenderlo desde todas las miradas posibles, desde todas las perspectivas, precisamente para no repetir
los errores, las tonterías, las tentaciones autoritarias del pasado y construir la sociedad a la que aspiramos, una sociedad más democrática, mejor, porque la democracia es un proceso constante que se está, digamos, puliendo con los años, con las experiencias. No, y de hecho en el movimiento universitario de hace, ¿qué fue? 18 años, con aquella huelga duradera, ¿no? Y la de ahora, ¿no? Esta importante manifestación pacífica que se dio el día de ayer, hubo elementos que impactaron de forma definitiva, por ejemplo, en la percepción de las cosas. Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? El hecho de que gente estuviera fotografiando a estos supuestos porros, al mismo encargado de la seguridad que hoy salió en las planas y que ya fue pues despedido. Imagínate si esos elementos hubieran estado hace 18 años o hace 50 años en el movimiento del 68. No, eso que tú dices es muy importante, vemos la perspectiva. Entonces, ¿cómo se comunicaban los estudiantes? Con pegas, con resistol o con engrudo en las paredes, con carteles, pegándole a los coches, a los camiones. Que ni celulares había. No había teléfono casi. No había teléfono. Y ahora, ayer fue un hervidero, bueno, esta semana fue un hervidero las redes sociales. ¿Y en cuánto tiempo convocaron una manifestación de más de 30,000 alumnos? En 2 días, o sea. Y también la rapidez con la que pudieron identificar a estos muchachos que... A esos protagonistas los tienen, digamos que de la mirada de un Estado autoritario en el 68 o en los años 60, ahora tenemos una mirada múltiple que son todos los jóvenes y no jóvenes que tienen un teléfono a la mano y que son capaces de registrar lo que no se imaginan muchos que los están registrando. El panóptico. Es un panóptico. Y así han caído dictaduras, ¿no? Las veíamos allá en Medio Oriente, en fin, cosas interesantes lo que está pasando con esta nueva tecnología. Entonces esta novela, esa luz que nos alumbra, yo creo que nos permite ir y venir, además de los otros libros clásicos, pues para medir las cosas que están pasando. Esa luz que nos deslumbra. Sí, es muy esa bien. luz que nos deslumbra. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias, Javier, como siempre. Nos vemos en Cuenta Conmigo el próximo jueves y el viernes, otra vez por el estudio. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Y el deporte también es educación. Esta mañana está con nosotros Eduardo Gaitán, quien nos habla muy de la mano de lo que estábamos hablando precisamente también con Javier Aranda en el movimiento estudiantil de 1968, pero también ese año hubo Olimpiadas y bueno, pues nos tienes algo al respecto. Muy buenos días. Así es, Omar, qué gusto saludarte. Ana Cris, ¿cómo están, compañeros? Pues es un gusto estar aquí con ustedes, justamente tocando este tema. Y siguiendo en la tertulia literaria de este viernes, vamos a hablar de un libro, de una publicación que recién se presentó. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de platicar con Felipe Muñoz Capamas. Sí, usted lo conoce, el único medallista olímpico que hasta el momento ha tenido México en la piscina, en la natación. Medalla de oro en los Juegos de 1968 en los 200 metros pecho, con un tiempo de 2 minutos 28 segundos y 7 décimas. Presentó este libro que tengo aquí, que se llama Tirarle al Sol. Es una historia de vida de este gran medallista, de este gran nadador. Y por cierto, también colega nuestro, es el licenciado en Ciencias de la Comunicación. Pero conozcamos y veamos lo que nos dijo Felipe Muñoz acerca de su publicación, Tirarle al Sol. Con apenas 17 años de edad, Felipe Muñoz se convirtió en héroe, en inspiración, en gloria deportiva mexicana, en medallista olímpico. El oro que consiguió en la prueba de natación de 200 metros pecho en los Juegos de México 1968 lo llevó a la inmortalidad. El primer y único tritón mexicano que hasta el momento ha subido al podio y ha visto izarse nuestra bandera, entonando las notas del himno nacional. Me siento muy orgulloso y ahora que vi de nuevo la competencia la vuelvo a revivir y me acuerdo de lo que iba pensando en el camino
O sea, lo pongo aquí, lo que me dijo mi entrenador antes. En el libro Tirarle al Sol, el Tibio plasma las historias, narra las vivencias que lo llevaron a ser medallista olímpico, cómo cada entrenamiento, cada brazada, cada competencia y por supuesto su apego al estudio lo llevaron paso a paso a ser el mejor nadador de la historia de nuestro país. Un libro dirigido a los jóvenes y niños, quienes creen que hay ciertas cosas imposibles y que en esta obra literaria encontrarán la llave que les demostrará lo contrario. Que no se haya hecho aún no significa que sea imposible. Y yo estoy muy satisfecho, muy contento por lo que logré con mi libro, porque es parte de mi vida. Son mis memorias, son las experiencias que tuve. Y si tuve un resultado bueno para mi país, bueno para mí, pues es lo que quiero transmitir para que más personas, más jóvenes mexicanos puedan tener las mismas oportunidades y que si sus sueños son ser campeones olímpicos, se puede. Hay que decirle nada más cómo lo hice yo. Y me costó trabajo, no es fácil, quiero que sepas. O sea, mis respetos a las personas, a los escritores, porque no es fácil. Sin embargo, si te lo propones, si te esfuerzas, se pueden lograr muchas cosas, ¿no? En este libro motivacional y guía para la vida, Felipe Muñoz Capamas narra cómo nunca se dio por vencido, que a pesar de las adversidades, jamás abandonó su sueño de ser medallista y nunca claudicó en sus estudios hasta obtener su título en Ciencias de la Comunicación. Es su historia biográfica con la que busca impulsar la formación académica y deportiva de las jóvenes generaciones. Es una guía de que hay cosas que por muy difíciles que uno considere se pueden hacer. Es que hacerles ver a los muchachos que no es una u otra, sino que se puede compaginar las dos cosas. Cuando yo fui deportista, te digo, yo he entrenado de 4 a 5 horas y eso hizo que pudiera ser deportista olímpico. Ahora necesitas casi 8 en esta época, 8 horas al día. Hay que programarse nada más. Las cosas que uno busca no son fáciles, pero si uno se esfuerza, las puede lograr. También nos comparte cómo es que la natación, la piscina, lo hicieron quien es hoy en día, un emblema del deporte nacional. La natación, el deporte es parte de mi vida. Yo no creo poder haber hecho una vida sin el deporte. El deporte me enseñó muchas cosas, como te enseña lo que es la lealtad, la disciplina, el trabajo, a que nada es fácil, a que hay que trabajar por las cosas. Tirarle al sol, pensar en grande, soñar con lo imposible para lograrlo con trabajo y esfuerzo, con perseverancia y sacrificio. Tirarle al sol. El legado de Felipe Muñoz, escrito con su puño y letra. Bueno, pues ¿qué les parece las palabras de esta gloria deportiva olímpica mexicana, la única que hemos tenido en la Pues nos piscina? decías datos interesantes. Por ejemplo, yo te preguntaba mientras veíamos la grabación por qué él ganó, cuáles fueron esas estrategias, consejos que les dio el entrenador y nos decías cosas interesantes. Así es, en este libro justamente, en Tirarle al Sol, platica de las vivencias y de las experiencias que tuvo con su entrenador Ronald Johnson, que era el asistente del entrenador de los Estados Unidos de México en 68. Asistente. Entonces, imagínate todo lo que le compartió. Le decía, tú eres el más lento de todos los que van a disputar la final, pero eres el más fuerte. Vas a ganar en la última vuelta y ya lo veíamos al inicio de esta pieza, que ganó justamente en los últimos 30 metros, como le dijo a su entrenador. Claro. Pues sin duda alguna, Lalo, vale la pena conocer la experiencia de este tipo de figuras del deporte a través ahora de los libros. Incluso lo decía él ahí en su entrevista, que no es fácil también compartirlo de esta forma. Así es, Anita. Gracias. Gracias, Lalo. Llegamos al final de esta emisión y de la semana en Interfaz. Gracias. Nos vemos el próximo lunes.